Ya mi hermana, partimos. Amén. Entonces vamos a comenzar esta escuelita dominical como lo hacemos siempre, ¿cierto? Primero vamos a entonar una alabanza y luego vamos a hacer una oración. Amén. No sé si está Valentina por ahí. El hermano Christopher tenía una alabanza. Dijo que tenía la guitarra mala. Vamos a hacer una oración. Entonces, ¿ya? Le voy a pedir a mi hermano Eugenio que nos lleve la primera oración. Amén. Dios y Padre, Señor, en esta hora delante de su presencia, damos, Señor, las muchas gracias por este hermoso día, Dios, que nos permite, Dios, estar una vez más delante, Señor, de su presencia para bendecir su nombre, para alabar, Dios, y bendecir y glorificar cada día. Señor, damos las gracias en esta hora, Dios, por escuela, Señor, este servicio, esperando que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están presentes, como así los que se conectarán, mi Dios, sea bendiciéndoles, Señor, en sus hogares, donde quiera que se encuentren, mi Dios. Rogamos, Señor, que usted tome dominio, Señor, y guarde así a nuestra hermana que nos impartirá, Dios, esta bendición de esta clase en esta mañana. Señor, sea usted bendiciendo, Dios, porque usted es el dueño de todas las cosas, Señor. Esperamos, Señor, que la gracia suya esté en cada uno, Señor, para poder también recibir, Señor, esa palabra, atesorarla en nuestros corazones, Señor, porque todo depende, Señor, de usted, Señor, nada podemos hacer nosotros, por mucho que sepamos, Señor nuestro, la gracia, Señor, es usted, Señor, la que nos derrama, Señor, el Espíritu, para poder entender, Señor, porque muchas veces tenemos, como dice su palabra, oídos, pero no entendemos su palabra, Señor, por lo tanto, rogamos, Señor, que usted nos haga, Señor, en esta mañana, oír su palabra, Señor, sentir su presencia, Padre, porque sin su presencia nada somos, Señor. Usted, Dios, nos llena de la gracia y nos da cada día esa fuerza, Señor. Rogamos, Padre, en esta mañana también por todos, Señor, nuestros hermanos de nuestra iglesia, Señor, que se encuentran delicados de salud, que han pedido oración, Señor, pedimos que usted, Señor, les guarde, les ayude, Señor, y sea con ellos en el lugar donde se encuentren. Señor, bendiga a nuestros pastores también que están delicados, Señor, de salud. Damos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido, Señor, en estos días, Señor, esa bendición maravillosa, Señor, de aquel servicio de ayer, mi Dios, y del jueves, Señor, sea usted bendiciéndonos y ayudando a la iglesia en general, mi Jesús. En este día, Señor, le damos gracias por este día y pedimos, Señor, que usted nos guarde, Dios, y nos llene de la gracia para recibir, Señor, en la tarde una vez más ese mensaje. Se lo pedimos ahora en el nombre de Jesús, sea bendiciendo este servicio y guardando a cada uno en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Eugenio. Amén. Y vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Ya, hoy nos toca la clase número 23 y lleva por nombre ¿qué es el don? ¿Ya? Es nuestro libro de siempre, ¿cierto? Discipulado y multiplicación. Y las lecturas bíblicas está en Primera de Corintios 12, desde el 1 al 6. Le voy a pedir a mi hermano Christopher si me puede leer la primera lectura bíblica, por favor. Amén. ¿Se escucha? Sí. Ya, dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Y el texto clave del día de hoy se encuentra en Efesios 4:12. Amén. Este dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El objetivo de esta clase es recordar funciones de los dones espirituales en la iglesia, y la introducción que nos da el libro dice que el apóstol Pablo instruye a los creyentes sobre el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. Les muestra la interrelación de los dones necesaria para mantener la unidad del cuerpo a pesar de sus diversidades. Amén. Cómo deben funcionar esos dones y la primacía del amor en su funcionamiento, es decir, la importancia del amor en el funcionamiento de los dones. Amén. Tenemos 2 puntos en esta clase. El primero lleva por nombre ejercitar el don, y el segundo punto, la acción del trino de Dios. Y vamos a comenzar con el primer punto, que nos habla, ¿cierto?, que el apóstol Pablo utiliza 2 términos griegos para referirse a los dones. El primer término griego es carisma, que pone énfasis en el aspecto de gracia y dádiva gratuita, es decir, en los dones que por gracia hemos recibido. Amén. Y el otro nombre, que yo no lo sé pronunciar, pero diré neumáticos. Esto hace énfasis al Espíritu Santo como la fuente de los dones. Amén. Sin embargo, en el versículo 4 de Primera de Corintios usa el término de carisma implícitamente para indicar la actividad y ejercicio propio de la capacidad que el Espíritu Santo ha dado a cada creyente de la iglesia. Es decir, que nosotros tengamos el incentivo propio de querer encontrar nuestros dones y también ejercitarlos para así irlos perfeccionando cada día más. Es importante destacar que el apóstol habla del ejercicio del don y lo fundamental que es el ejercitar la capacidad sobre la natural que recibimos del Espíritu Santo. Amén. Aquí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre el ejercitar nuestros dones, los dones que recibimos, ¿cierto?, por gracia, y si es que ustedes ya han averiguado o se han dado cuenta del don que poseen. Me gustaría escuchar la opinión de nuestra pastora para ver qué opina usted sobre el ejercicio del don y la importancia de los dones en nuestra iglesia. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Mire qué hermoso lo que nos dice aquí, que de nosotros debemos incentivarnos a nosotros mismos a ejercitar nuestros dones. Yo por mucho tiempo, muchos años, yo decía, ¿qué don tendré yo? Yo encuentro que yo no tengo ningún don, decía. Pero escuchaba a mis hermanas y mis hermanas me decían, pero hermana Nancy, usted tiene el don de servicio. Usted siempre está sirviendo. Otros me decían, hermana Nancy, usted tiene el don de la enseñanza. ¿Cómo la usa el Señor cuando da la clase en la escuela dominical? Y así, bueno, yo pensaba, yo decía, pero eso yo me estoy esforzando por dar una buena clase, yo me esfuerzo por buscar, por estudiar más, por comprar libros que me ayuden a dar una clase con excelencia.
Pero ahora me doy cuenta que no, amados hermanos, que en el fondo me estaba incentivando a mí misma para, para entregar a la iglesia, para bendecir a la iglesia con excelencia. Entonces, creo que nosotros mismos nos tiramos abajo a veces, decimos, yo no tengo ningún don. Es como que no nos conociéramos y eso no puede ser. Nosotros debemos ver dónde somos más, como dice la juventud, más capo. Así como que, no, yo soy capo en esto. Y es ahí nosotros decir, yo, por ejemplo, el hermano Christopher, él es capo en la música. Entonces ahí él debe, cada día debe incentivarse a sí mismo a estar buscando, a estar, miren, me están llamando más encima. Esto, ay Señor, estar incentivándose a sí mismo a dar todo para la iglesia, para los hermanos, con excelencia, no para que digan, oh, qué hermoso lo hace, oh, qué lindo, no, para agradar al Señor, porque el Señor lo está usando para bendecir. Entonces, yo creo que ahí está la clave, en que nosotros no nos tiremos para abajo. Valentina, por favor, ¿puede contestar usted, mamita? Esto, que nosotros mismos digamos, ya, yo me creo que soy más bueno en esto, y en eso perfeccionarnos. Ese sería mi aporte medio accidentado, perdone mi hermana Angélica, el Señor le bendiga. Ahí sí, no me salía el micrófono para desmutearme. Gracias, mi pastora, por su aporte. Y claro, como dice nuestra pastora, cuando nosotros nos damos cuenta del don que tenemos, es netamente para perfeccionarlo y darlo al Señor, ¿cierto? Entregarlo a Él, porque, como decíamos, carisma, ¿cierto? Pone énfasis en el aspecto de la gracia y la dávida gratuita, es decir, literalmente que los dones son un regalo. Amén, son un regalo y una virtud o capacidad que nosotros podemos tener. Amén, por la gracia de Dios. Y nuestros dones pueden ayudar al fortalecimiento de la iglesia, puede ayudar a la unión y hacer que la iglesia crezca. Amén. Vamos a pasar ahora al punto 2, que lleva por título la acción del trino de Dios. Ya, en nuestro libro dice que resulta valioso repetir la confesión fundamental de la fe cristiana que dice Jesús es el Señor. En 1 Corintios 12:3 dice, y no hay quien pueda decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos recuerda que aparte de los dones espirituales que tenga una persona, lo más importante es que la persona los posea, que los posee esté al servicio del Señor. Amén, como decía nuestra pastora. Y aquí yo puse algunos de los dones que pueden ser el don de la revelación, el don de conocimiento, de la sabiduría, enseñanza, del don de la predicación, de la sanación, ¿cierto? De la oración, del discernimiento espiritual, el hablar en lenguas y el interpretar lenguas. Amén. Y esto también lo dice acá en 1 Corintios, desde el versículo 7 hasta el 11. Ya lo voy a leer. Dice, pero 1 Corintios 12, desde el 7 al 11, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, o a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Amén. Es decir, los dones espirituales no los dio Dios para que sean utilizados como una señal de superioridad frente a los hermanos que quizás aún no encuentran su don. Amén. Sino que están más bien entregados para edificar y no para dividir a la iglesia. Amén. Dice, los que tenemos dones, tenemos que estar conscientes de la sujeción y obediencia al Señor. Amén. Pero al mismo tiempo debemos sujetarnos a la cabeza que Dios ha puesto por sobre nosotros. Amén. Nuestros pastores, nuestros líderes, personas que el Señor ha puesto para que guíen nuestros pasos, para que nos aconsejen y ellos sean, ¿cierto?, ayudándonos a moldear nuestro camino, nuestras vidas. Amén. Y estamos sujetos a obedecer en todo. Amén. Absolutamente todo. ¿Ya? Y esto va a permitir que la obediencia, ¿cierto?, va a permitir que todo lo que tengamos y todo lo que somos, ¿cierto?, sea entregado al servicio de Dios. ¿Ya? Incluso los dones de lo que estamos hablando, ¿ya? Más que buscar nuestro propio interés o nuestro propio desarrollo personal, debemos anhelar obedecer y ser de bendición para otros. Amén. Y acá vamos a explicar un poco el nombre del punto 2, que dice la acción de trino de Dios. Amén. El apóstol, al comienzo, ¿cierto?, de su reflexión sobre los dones espirituales, el apóstol Pablo hace el uso de estructuras literarias que destacan la acción del Espíritu, del Señor y de Dios. Amén. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios 12, desde el 4 al 6, que nos dice, desde el 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, aquí el apóstol Pablo nos nombra un trino de Dios, ¿cierto? Pero en esta ocasión, la intención de Pablo no era generar como una opinión muy filosófica sobre este tema, sino que era más bien para confrontar o encarar algunos problemas de poder que habían que estaban afectando, ¿cierto?, en ese tiempo en Corintios, ¿cierto? Habían algunas personas, algunos miembros, que consideraban que por poseer un don eran superior a los que no tenían dones. Amén. Sin embargo, el apóstol los quiso encarar, por así decirlo, y le recordó la antigua vida, ¿cierto? El apóstol le recuerda su pasado como iglesia en el mundo pagano. En Primera de Corintios 12:2 dice, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos, es decir, se dejaban influenciar por cualquier creencia, por cualquier religión. Si quizás ninguna de esa religión era muy cristiana, pero ellos se dejaban influenciar. Amén. Hasta cierto que llegaron, que descubrieron los dones que Dios les había dado y empezaron, ¿cierto?, a sentirse un poco superiores a los demás. Amén. Pero el énfasis del apóstol es que comprendamos tal cual les enseñó a los corintios, que Dios da los dones como le place y que estos no están bajo el control humano. Amén. Yo no voy a escoger mi don, sino que Dios será quien me lo dará, conforme sea su voluntad, ¿cierto? Él verá mi vida, verá mi entorno y Él tomará la decisión de lo que mi vida y mi entorno necesitan. Amén. Y me gustaría
tener aquí la opinión de nuestro hermano Andrés con respecto a de dónde vienen los dones, de quién nos da nuestro don para así nosotros servir a los demás. Me gustaría ver qué piensa con relación al punto 2. Amén. Que el Señor nos bendiga. Claro, tal como dice la Escritura o la palabra, los dones vienen de parte de Dios, son un regalo de parte del Señor. Que si bien llegan y nosotros tenemos que administrarlos, al igual como la parábola de los talentos, por ejemplo, ¿cierto? Que se le entregaron ciertos talentos y tenían que administrarlo para que estos se pudieran mejorar. Así también es el don de Dios en nuestra vida. También el reconocer de que el don de Dios, y ¿por qué lo digo así? Está muy ligado a la comunión con el Espíritu Santo. ¿Ya? Si bien el don sigue actuando porque es de Dios y va a actuar en el minuto que Dios lo necesite o lo requiera, ¿ya? Pero una persona que está en constante comunión con el Señor, su don va a ser de servicio y va a ser de trabajo para todos, porque el don es para edificación de la iglesia. Entonces ahí es la gran importancia. Muchos esconden sus talentos, esconden sus dones y no se dan cuenta que lo único que se están dañando son ellos mismos, porque como una vez el Señor le dijo a Elías cuando dijo, y solamente queda un profeta en la tierra. Y el Señor le dijo, a ver Elías, yo me he provisto de cierta cantidad de varones que no han doblado sus rodillas. Entonces, también tener eso muy en consideración, que cuando el Señor nos ha regalado algo, ha puesto algo en nuestra vida, es para bendecirnos. Él nos bendice a través del servicio que nosotros damos, a través de la ejercitación del don. Y también tenemos otra variable que es, por ejemplo, la que le dice Pablo a Timoteo, cuando le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por imposición de mis manos, le dice. Entonces, aquí también vemos ese liderazgo también que ejerció Pablo sobre la iglesia, donde él oraba por estos miembros nuevos para que el Señor los llenara de dones, sobre todo a los que tenía que poner por liderazgo. Y vemos aquí también que el Señor responde a esas oraciones. Vemos mucho también el tema de la llenura del Espíritu Santo a través de la imposición de manos o de la oración de unos por otros. Entonces aquí también está esa importancia de poder ser generoso y orar a Dios por nuestros hermanos, por nuestros miembros de nuestras iglesias, ¿cierto? Por aquellos que a lo mejor todavía no encuentran su don, como decía nuestra hermana Angie, ¿sí? Para que el Señor les sea revelando y pueda empezar a utilizarlo, ya que esto va a generar un gran beneficio para su vida espiritual y también para la comunidad que somos nosotros como iglesia. Eso sería mi hermana Angie, que el Señor le bendiga. Amén. Muy importante lo que dice nuestro hermano Andrés con respecto a la comunión que debemos tener con el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque si usted no conoce su don o no sabe para qué es bueno, tiene que acudir, ¿cierto?, a doblar las rodillas, a orar, a ayunar, a tener una mayor comunión con el Señor para que se le sea entregado su don, para que Dios le dé el conocimiento para lo que es bueno, ¿cierto? Del don que Dios le otorgará, ¿cierto? Y para eso tenemos que estar en constante comunión con el Señor. Amén. Bueno, y estas son preguntas para reflexionar, ¿cierto?, sobre lo que hemos hablado el día de hoy. ¿De qué manera se reconoce y se practican los dones en la iglesia de hoy? ¿Y hasta qué punto se usan para edificación del cuerpo de Cristo? Amén. Estas son preguntas en las que nosotros el día de hoy debemos reflexionar y respondérnoslas, ¿cierto?, a nosotros mismos. Estas simples preguntas, nos pueden llevar a reflexionar el cómo estamos. No cabe duda que nuestra iglesia están dotadas de dones, pero ¿lo estamos ejercitando tal cual Dios quiere que lo hagamos? Y quizá en estas respuestas las podremos encontrar solamente llevando, ¿cierto?, nuestra vida, someterla a una mayor comunión con el Señor,
comunicarnos con Él, leer su palabra, porque nosotros quizás podamos comunicarnos mucho con el Señor, pero quizás nos cuesta tener respuestas. Y no vamos a tener respuestas si no escudriñamos la palabra. Amén. Acá nos dice, ¿cierto?, que mirar las escrituras nos va a ayudar a encontrar el propósito del por qué y para qué el trino de Dios nos habilitó con capacidades. Amén, lo que hablábamos recién. Sobre que nosotros, para tener respuestas, lo único que podemos hacer son leer las escrituras. Amén. Así que hemos llegado al final de nuestra clase. Y ahora le voy a dar la oportunidad a nuestra pastora para que ella sea, ¿cierto?, terminando esta escuelita. Y doy muchas gracias por la oportunidad de haber estado hoy día dando esta escuelita dominical. Amén. Así que le doy la palabra a nuestra pastora. Amén. El Señor nos bendiga. Me gustaría que también opinara mi hermano Eugenio. ¿Qué le ha parecido la clase? ¿Qué le ha enseñado la clase acerca del don? ¿Cómo está el don operando en nuestra vida? El Señor le bendiga a mi hermano Eugenio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Agradezco la enseñanza que nos ha dado Dios hoy día por medio del apóstol, ¿no es cierto? Porque aquí vemos que Corintios eran creyentes, pero eran creyentes que no obedecían al Espíritu de Dios. Eran creyentes que servían al Señor, pero no tenían ningún, dijéramos, respeto, como llamamos nosotros ahora. No había en ellos, no tenían el Espíritu Santo. Y por eso, como decía nuestra hermana Angélica, que Pablo había confrontado a los corintios. Y aquí dice en el primer versículo, dice, no quiero que, hermanos, que ignoréis, porque ignoraban el poder, la gracia del Señor. Habían diferentes dones, habían diferentes capacidades, pero no les sabían sacar provecho, como dice acá, que los dones espirituales no los dio dones para ser utilizados como una señal de superioridad, porque había gente que humillaban al más chico, como se dice. Entonces, por eso agradezco al Señor por esto, porque el Señor nos enseña a nosotros que si nosotros tenemos la capacidad, tenemos que humillarnos y obedecer al Señor. Y también tenemos que, dice, obedecer al siervo del Señor, ¿no es cierto?, que es la cabeza, porque muchas veces nosotros como cristianos decimos que tenemos al Señor y servimos al Señor y nos olvidamos de los hermanos o del pastor que está dirigiendo el rebaño. Entonces eso no puede ser, y esa es la enseñanza que para mí, como digo, como cristiano la encuentro que es muy importante, porque Pablo, como dice, el objetivo, recordar las funciones de los dones espirituales de la iglesia. Y sigue la instrucción el apóstol Pablo, instruye a los creyentes. Como digo, les da instrucciones porque ellos no tenían, como digo, esa capacidad, y gracias, como digo, al Señor, porque tomó a Pablo para que pudiera enseñar la doctrina del Señor, una doctrina sana, una doctrina limpia, y por eso nosotros vamos también aprendiendo de esta doctrina, porque si no nos pasaría como ellos, porque antes habían religiones y les daba lo mismo lo que hacían, porque no tenían el respeto, no tenían el temor del Señor. Pero Pablo les enseñó y les dio todo este tipo de instrucciones. Tenemos tantas palabras donde Pablo utiliza como referencia, pone la iglesia, pone los pastores, pone los matrimonios, pone muchas cosas para que nosotros podamos aprender de eso. Son, como dice, literalmente palabras o
cosas que coloca para que nosotros podamos entender cuál es el misterio del Señor. Y por eso es que doy gracias al Señor por esto, porque tenemos una instrucción acá y muchas veces, como decimos, nosotros no sabemos cuáles son los dones, pero todo dice que tenemos dones y diferentes dones. Pero como digo, no debemos nosotros, los más grandes, creernos superiores a los más chicos. Me refiero a menores en el sentido de que tienen menos años o no tienen tanto conocimiento en las cosas del Señor. Pueden tener menos conocimiento en las cosas del Señor, pero la gracia de Dios puede estar también ahí. Entonces, por eso es que tenemos que tener nosotros el respeto y cuidarnos y cuidarnos también ante el Señor. Eso, mi pastor. Amén. El Señor nos Amén. bendiga. Qué hermoso aporte Amén. lo que nuestro hermano Eugenio nos decía. Nosotros nunca debemos olvidar que somos una familia. Amén. Y jamás los papás, ay Dios mío, y jamás los papás van a dañar a sus hijos. Jamás los papás van a mostrar a los hijos, tú no sirves para nada, no los van a aplastar, al contrario, los van a incentivar, ellos van a ver sus capacidades que tienen cada uno de sus hijos y lo van a potenciar. Así también los que el Señor ha puesto por delante tienen que mirar, si hay ancianos, mirarlo como sus padres. Si hay jóvenes, como sus hijos. Y nosotros, todo Dios lo puso para que nosotros crezcamos. En ningún minuto enseñorearnos de la obra, porque la obra es de Dios. Entonces, que en nosotros debe primar el don más importante, el más grande, el amor, la misericordia y la bondad para con cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos amor, porque los mandamientos se resumen en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu raciocinio, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién de nosotros quiere ser dañado? Ninguno de nosotros quiere ser dañado. Yo no voy a prender la cocina y me voy a quemar los dedos. No, yo me cuido. Yo creo que usted también. No creo que usted vaya a la ducha y el agua hirviendo y se meta debajo. Entonces todo eso nosotros debemos hacerlo con mucho amor. Los dones deben ser ejercitados en amor. Y aún nos queda tiempo. Dice, el punto 3 de la conclusión dice, estas simples preguntas nos pueden llevar a reflexionar en cómo estamos. No cabe duda que nuestras iglesias están dotadas de dones, pero ¿los estamos ejerciendo tal cual Dios quiere que lo hagamos? ¿Estamos ejerciendo nuestros dones? Aquí la mayoría de los que están en la clase tienen liderazgo. La mayoría están por sobre un grupo. No son tremendos grupos, pero igual el Señor, ya sea uno o dos, usted debe estar orando permanentemente por ese grupo. ¿Lo está haciendo? ¿Está preocupado usted por su grupo? ¿Está rindiendo como el Señor quiere que rinda? ¿O está al ojo del amo, como quien dice? ¿Cierto? No son respuestas a lo mejor para darlas a conocer, sino para meditar nosotros. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy trabajando con excelencia donde me ha puesto el Señor? ¿Estoy respondiendo en un 100%? Yo creo que son preguntas en las cuales nosotros debemos meditar, de las cuales nosotros, y el Señor es tan bueno, amados hermanos, que el Señor
Todo esto lo saca a la luz para decir, Nancy, tú estás dando a un 70% solamente, tú puedes dar más. Entonces el Señor me está mostrando un espejo aquí para decir, tú puedes no por tu fuerza, sino porque yo estoy contigo. Y así a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. El Señor nos bendiga, creo que ha sido una clase maravillosa. Veo a nuestro pastor, el Señor bendiga a nuestro pastor. No le vamos a dar la oportunidad porque va viajando en un bus y yo creo que él le va a ser incómodo a lo mejor. Así es que el Señor lo guarde, lo proteja en el trayecto, que sea ayudándonos a todos y a cada uno de nosotros el Señor. Y vamos a estar terminando. Nuestro pastor me dará la pauta, después la entregaremos en el culto, en el servicio de la tarde, de los trabajos de la semana. Entonces, mis amados hermanos, como dejamos pendiente la alabanza, llegó nuestra hermana Valentina, vamos a cantar al Señor el himno 245. Pronto vendrá Jesucristo. Pronto vendrá Jesucristo en una nube del cielo para de todo ser visto, lleno de gloria del reino. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Pronto veremos el cielo como un libro abrirse, lleno de espanto y miedo, islas y montes huirse. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú, delante del Rey de Reyes. Todos serán reunidos para entrar en su gloria. Los que por él han vencido. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. En las moradas del cielo, con mi Jesús en la gloria, alabaré
el Señor nos bendiga. Demos glorias al Señor, mis amados hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis amados hermanos, les pido disculpas. No le di la oportunidad a mi hermano Christopher ni a mi hermana Berito, pero aún pueden dar gracias al Señor. Miramos la hora y nos queda tiempo. Así es que, hermano Christopher, nos gustaría si le gustó la clase, cómo la sintió, si le habló el Señor. Amén. Me gustó la clase, ya que trata algo muy importante dentro de nuestra vida sirviendo a Cristo, Amén. ya que en el transcurso de nuestro caminar, Dios nos va revelando qué cosas debemos hacer para que somos más útiles dentro de la obra del Señor. Y de igual manera, si bien podemos tener algún tipo de don o talento, eso también conlleva tener una gran responsabilidad y tener un gran cuidado al momento de, de que el enemigo vaya a atacar por algún lado. ¿A qué me refiero con esto? A que a mí personalmente, desde chico que, que toco instrumentos, que canto, y, y siempre, habían personas, habían hermanos que decían, oh, que canta lindo, y cosas así. Si bien ellos no lo hacen con una mala intención, pero este tipo de palabras tienden a alimentar nuestro ego y eso a la larga hace mal en nuestra vida espiritual, ya que estamos tomando como que el talento que nosotros poseemos es netamente mérito propio, cuando todo es parte de la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, por ahí el enemigo busca formas de atacar y de desviar el propósito de por qué nosotros tenemos ciertos talentos o ciertos dones. Y, y por eso debemos tener cuidado y, yo desde que supe que me gustaba la música y que quizás me tenía cierta facilidad con respecto a desenvolverme en el ámbito musical. Siempre mi oración ha sido como en dirección a eh, que mi humildad vaya subiendo más que mi habilidad dentro de lo que Dios me vaya entregando, ya que nunca me olvido de dónde el Señor eh, me sacó, de dónde yo partí inicialmente, y, me hace siempre estar agradecido del Señor, porque todo lo que tengo y todo lo que soy ha sido por Él, y, me hace siempre recordar que todo esto es por un propósito más grande. Y le doy gracias al Señor por eso. Y me quedé con una duda dentro de la clase, que uno de los dones que nombraba era el don del juicio. No sé si ese don se atribuye a tener buen juicio al momento de tomar decisiones, porque se supone que solamente Dios nos puede juzgar, pero el don de juicio será como más atribuible a tener sabiduría al momento de tomar ciertas decisiones. No sé si alguien me puede contestar eso, porque yo no me quedé con la duda ahí con el don de juicio. Amén. Mire, a lo mejor usted se está refiriendo, por ejemplo, los dones están sujetos al Espíritu.
y nuestro espíritu está sujeto a nuestro entendimiento. Por ejemplo, si alguien tiene el don de discernimiento, el Señor le revela algo y le revela algo negativo. La persona puede llegar y decirlo delante de toda la iglesia. ¿Cómo queda ese hermano? ¿Quedará edificado? ¿Quedará avergonzado? Entonces, el Señor nos dice a nosotros que nosotros en todo debe primar el amor. Si el Señor me dice, ve y dile esto a una persona, yo no se lo puedo llegar y decir delante de todos los hermanos, sino que ir aparte y le digo, hijo, el Señor me mostró esto y yo se lo entrego y y quiero que oremos juntos. Yo creo que en eso va el juicio, el tener esa prudencia de usar nuestros dones para edificar, no para destruir, porque antiguamente, y yo vi esas situaciones que a veces el instrumento hablaba de algo negativo hacia una persona y lo decía delante de toda la iglesia. Entonces, bueno, eran permitidos por Dios, también la persona era restaurada muchas veces, pero yo decía entre mí, a mí me dicen algo, yo me doy media vuelta y me salgo de allí. Entonces, creo a lo mejor estoy dando respuesta a su pregunta, hermano Christopher. Sí, sí, sí. Amén. De hecho, Creo a lo que que, menciona usted, a mí también me pasó algo parecido cuando era más niño. Salimos con los jóvenes de la iglesia cuando estábamos en Linares. Fuimos a jugar a la pelota con los hermanos de San Javier. Y el pastor no le habíamos pedido permiso para jugar a la pelota, porque al pastor nunca le gustó que jugáramos a la pelota. Y, y el pastor se enteró de que habíamos jugado a la pelota con los de San Javier, y el día domingo en el culto nos hizo pararnos a todos los que habíamos ido a jugar a la pelota y nos retó delante de toda la iglesia. Y nos retó fuerte, sí, a él no le gustaba que jugáramos a la pelota, siendo que es una actividad recreativa que si bien es un deporte de contacto, pero no lo hacíamos con malas intenciones. amén, Pero ninguno de los chiquillos, bueno, en ese entonces ninguno se lo tomó a mal ni nada. claro, Ya para cerrar mi opinión, o sea, mi oportunidad y mi opinión con respecto a la clase, como decía, me gustó mucho el tema que se tocó y como decía, es importante el tener cuidado de administrar bien nuestros dones sin perder por nada la humildad y el tener presente siempre de que todo viene de parte del Señor. Nada es mérito de nosotros, sino que Dios es el que da y el que va ministrando en cada uno de nosotros conforme al propósito que fuimos llamados. Y eso, muchas gracias por la oportunidad de expresar mi opinión. amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Christopher, pero qué hermoso que él se da cuenta que muchas veces esas palabras alimentan su ego y ahí está la rodilla, a orar y decir, Señor, toda la honra y toda la gloria es suya. Entonces eso es importante, que el Espíritu de Dios le dice, Christopher, cuidado, no vaya a empezar a elevarte, no te vuelvas pavo real. Entonces el hermano Christopher se baja y nosotros igual vamos a tener ese cuidado de decirle, canta bonito, pero eso es un don de Dios. Hermana Berito, ¿se encuentra por ahí? No, parece que la hermana Berito no se encuentra. Hermana Valentina, y yo me dicen por aquí. El Señor le bendiga, hermana Valentinita. ¿Qué le pareció la clase? El ratito que estuve, bueno, me pareció muy buena. Me gustó porque cuando leí en el libro decía la parte de los dones.
Y después cuando empezó a hablar los hermanos que estaban dando gracias, me di cuenta de cómo el Señor a cada persona le da un don, que hay personas que no se dan cuenta de los dones que tienen, pero después cuando se dan cuenta, los van trabajando y de repente los dejan de lado sin más que así. Amén. Entonces, también me acordaba mucho de muchas cosas que vivimos acá en la iglesia y como decía mi pastora, que habían hermanos que de repente decían las cosas así sin más y yo quedaba así como, porque yo era chiquitita, yo quedaba impactada, digo, ¿qué le pasa al hermano? Pero eso también me ayuda a no juzgar a las otras personas, sino que verlas con el amor del Señor. Amén. Amén. ¿Nuestra hermana Berito está? Amén, mi Sí. pastora. Que el Señor les bendiga, muy hermosa la clase. Amén. Con respecto al tema de los dones, como mi hermano Christopher decía, él desde niño sabía el don que el Señor le dio. Y de repente nos sentimos así como yo no tengo ningún don, ¿para qué soy buena? Y nos bajoneamos o nos vemos muy chicas. En mi caso, diciéndome a mí misma, yo no tengo ningún don, ¿qué don tengo yo? Si no sé, ¿para qué? ¿Cuál será mi don? Entonces también, tampoco es bueno esa parte, porque al nosotros sentirnos menores que los otros, no estamos valorando lo que el Señor nos entrega a cada uno, porque Él nos tiene dones a todos, entonces estamos como dudando de la creación de Dios, de lo que Él ha puesto en cada uno, solo falta descubrirlo, y quizás esos dones los hemos puesto en práctica muchas veces y a lo mejor no nos damos cuenta que ahí está nuestro don, y que es una hermosa clase, que el Señor nos ayude en eso, que bendiga a nuestra hermana Angélica por esta clase que nos ha entregado. Y yo pienso, a lo mejor el Señor me corroborará en algún minuto, que puede ser el don de la oración. Yo siento cuando oro por un enfermo, siento cuando el Señor me toma para orar por ese enfermo. Y sé que ahí va a haber una respuesta. Me pasó con mi compañera que tuve de trabajo, por Nelly, que tenía un cáncer, un tumor al riñón, que ya lo único que el médico quería que se supiera que no estuviera haciendo metastasis. Estaba su familia totalmente destruida, sus papás. Ella, una mujer de 40 años. Ayer hablé con ella, la llevaron al especialista y le tomaron nuevos exámenes y no existe el tumor, no existe nada en su riñón. Aleluya, gracias, Señor. Está sano. Entonces yo le decía a ella, esa es la gloria de Dios, porque Amén. yo recuerdo que en una oración el Señor me hizo orar con fervor por ella, y con esa oración yo sentí en mi corazón que debía quedarme tranquila, que Él iba a dar la respuesta, y el Señor la dio. Entonces me preguntaba a mí misma desde ayer, Señor, esa calma que me diste cuando yo oré con tanto fervor por Nelly, y que en la misma oración sentí como una paz, algo tan especial. Entonces digo, Señor, mis oraciones llegan a tu trono y tú haces la obra. Entonces igual, a veces nos vemos nosotros mismos así en el espejo muy pequeños, pero tenemos un Dios grande y poderoso. Pero eso, como decía también mi pastor y mi hermano Christopher, no es para vanagloria de nosotros, sino que es de Dios. En Dios, nuestro Dios es el que nos da esos dones, es el que opera nuestros dones a través del Espíritu Santo. Así que yo bendigo esta clase, le bendigo a todos mis hermanos, ha sido muy hermosa, y para el Señor siempre toda la honra y toda la gloria. Gracias, mi pastora. Amén.
Ahora sí, demos todos juntos la honra y la gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Gloria a Para Dios siempre. para siempre. Hemos tenido una clase maravillosa. El Señor bendiga a nuestra hermana Berito. Yo le decía, Berito, ese es tu don. Pero el Señor ha sido maravilloso. Yo he encontrado esta clase preciosa. El Señor bendiga a nuestra hermana Angélica, la ayude cada día, la llene más de su gracia, mamita. Entréguese en las manos del Señor y no tenga temor. Yo la veo igual que a la Vale. Esto de repente ahí toda tímida y el Señor la usa poderosamente. Bendito sea el Señor. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro. Qué hermoso, el Señor respondió, hermanos, una petición de sanidad. Eso es maravilloso, saber que nuestro Dios está con nosotros. Así que, miren, tenemos otra noticia muy hermosa. A Eduardo, el compañero de mi mamá, lo acaban de dar de alta. Ve que nuestras oraciones son escuchadas. Así es que sigamos unidos juntos, superemos nuestras debilidades, que el Señor está con nosotros. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición de esta hermosa escuela dominical, para ya dar paso también dentro de 15 minutos, 10, 15 minutos, a nuestra escuela dominical de niños. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos, pero esta vez nos va a despedir con la bendición nuestro hermano Eugenio. La bendición. Amén. Amén. Dios y Padre, en esta mañana, Señor nuestro, damos las gracias por este encuentro maravilloso, Señor, esta clase, mi Dios, que hemos tenido, Señor, ha sido para cada uno, Dios, una enseñanza, mi Señor, y algo que nos reprende, Señor, como cristianos, a ser humildes, Señor, Amén. a poder poner, Señor, nuestros dones al servicio de la iglesia, Señor, de nuestros hermanos que necesitan. Señor, le damos gracias, Dios, porque usted, Señor, es el dueño de todas las cosas. Amén. Usted es el que nos da la fuerza, Señor, y nos ayuda, Dios, a crecer en la parte espiritual. Damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios, y rogamos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que se han podido conectar, Señor, puedan aprender también de su palabra, Señor. Damos gracias, mi Dios, por todas estas noticias, Señor, que recibimos, Señor. Usted sea ayudándonos, Señor, y dándonos fuerza para tener la confianza cada día y creer en su palabra. Señor, ayúdenos, Señor, y despídanos en esta hora. Se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.